Muy buenas tardes a todos y todas y bueno, agradecerte por la presentación y agradecerles a todos ustedes por estar acá compartiendo esta tarde conmigo. Voy a iniciar hablando porque, bueno, ya algunos quizás conocen el trabajo de SEGIL y otras personas no tanto, entonces comentándoles primero qué es SEGIL, qué hacemos y desde dónde les voy a hablar, ¿verdad? Les hablo desde esta experiencia como parte de esta organización. SEGIL es una organización no gubernamental que tiene estatus consultivo ante la OEA, ante Naciones Unidas y también tenemos calidad de observadores ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y básicamente tenemos ya el próximo año, vamos a cumplir 25 años, es una organización creada por defensores y defensoras de derechos humanos en esa época con el objetivo de utilizar de una manera más eficiente el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Ya ustedes me imagino que deben saber que cuando hablamos de sistema, hablamos de la Comisión y de la Corte y hablamos de un conjunto de normas que han sido firmadas por los estados americanos. Entonces SEGIL surge por esta inquietud que tenían algunos defensores y defensoras de utilizar más el sistema, porque todavía para esa fecha, para los 90s, no habían llegado muchos casos a la Corte, eran los primeros casos, opiniones consultivas, y de esa manera pues empezamos a especializarnos en cómo utilizar de mejor forma el sistema interamericano. Y en tal sentido somos la primera organización pues especializada que además llevamos casos de manera pro bono y pues representamos a víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, lo que nosotros quisiéramos y por lo que trabajamos todos los días es precisamente para contribuir al goce de los derechos humanos en los estados del continente americano mediante un uso efectivo y eficaz de las herramientas que tiene el sistema interamericano y por supuesto el derecho internacional. SEGIL tiene 4 oficinas, la que yo dirijo es la oficina que está ubicada acá en Costa Rica y nosotros trabajamos con la región mesoamericana, o sea con México y Centroamérica, pero luego tenemos otras 3 oficinas en Washington, en Brasil, que por sus dimensiones solamente pues atiende los asuntos de Brasil, en Argentina, que ve los temas de los países del cono sur, y la sede de Washington, que es donde está la dirección ejecutiva, desde ahí se trabaja República Dominicana, Estados Unidos y la zona andina. Nosotros tenemos lo que llamamos estrategias de intervención. La estrategia por la que más se nos conoce es precisamente el litigio estratégico que ya les comentaba, o sea, la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos y en esa lógica, por ejemplo, SEGIL ha litigado un poquito menos del 40% de los casos que han sido conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de manera que tenemos pues amplia experiencia en identificar y ahorita les voy a comentar un poquitito más qué es lo que nosotros pensamos sobre el litigio estratégico. Otra de las estrategias es el fortalecimiento de defensores y defensoras de derechos humanos y de otros actores clave y en esa estrategia pues nosotros procuramos participar en este tipo de espacios y además generar nuestros propios espacios de capacitación, principalmente para apoyar a los defensores y defensoras en su trabajo, para que sepan cómo utilizar de mejor manera el sistema interamericano y puedan utilizar esta estrategia como parte de su trabajo de defensa y de denuncia. Pero también trabajamos con agentes estatales, con otros actores, ¿verdad? Trabajamos mucho con jueces, con fiscales, defensores públicos, personal de las oficinas de los ombudsman, porque con agentes estatales lo que nos interesa es que ellos conozcan pues cuáles son los estándares internacionales en diferentes temáticas. Entonces con estos actores lo que procuramos es sepa que ya estos casos llegaron al sistema, sepa qué es lo que ha dicho la Comisión o la Corte Interamericana, cuáles son las obligaciones, con la idea de que pues los funcionarios estatales puedan interiorizar este tipo de conocimiento y por supuesto no hacer incurrir en responsabilidad internacional a sus estados. Una tercera estrategia es lo que llamamos el fortalecimiento del sistema interamericano.
Como les decía, el sistema interamericano está compuesto por la Comisión y la Corte Interamericana, y bajo esta estrategia pues hacemos mucha incidencia para procurar que tanto la Comisión como la Corte sean órganos independientes, sean órganos imparciales. Los estados generalmente no les gusta que les llamen la atención, no les gusta que se les declare la responsabilidad internacional, y en muchas ocasiones, y de hecho recientemente, pues se han hecho procesos que para nuestro criterio han sido para debilitar el sistema interamericano y no necesariamente para fortalecerlo. Entonces, bajo nuestra estrategia de fortalecimiento, procuramos que hacer incidencia ante la OEA y ante los diferentes estados para lograr esta autonomía y esta independencia y suficientes recursos para que el sistema funcione. Y finalmente, la cuarta estrategia tiene que ver con la gestión y distribución del conocimiento. Ahí, pues a partir de nuestra experiencia, generamos manuales de litigio, guía de documentación de casos, un manual para defensores y defensoras. Son publicaciones en las que tratamos de sistematizar nuestro conocimiento a partir de nuestra experiencia y poder compartirlo en los diferentes talleres, capacitaciones, o poder compartirlo para la reflexión en general. En nuestra página web, si cuando tengan gusto pueden revisar, hay un amplio catálogo de publicaciones que están disponibles en forma gratuita. Entonces, en el litigio estratégico, que quizás es una de las estrategias que más tiempo nos demandan, pues nuestro objetivo lógicamente es identificar casos que nos permitan generar cambios estructurales en la situación general de derechos humanos. Como ustedes se imaginarán, pues tenemos recursos bastante limitados, seremos unos 25 profesionales que trabajan en todas las oficinas de SEGIL, de manera que aun cuando quisiéramos no podemos asumir todas las representaciones y todos los casos que se nos presentan, y en tal sentido pues lo que hacemos es definir una serie de criterios para hacer este litigio estratégico, y lo que buscamos es que a la hora en la que nos sumamos a un caso pues podamos con ese caso y a mediano o largo plazo obtener cambios, transformaciones que nos permitan de alguna manera impactar a una comunidad mayor, ya sea porque hay que derogar legislación que es violatoria de los derechos humanos, o porque no existe legislación adecuada, o porque faltan políticas públicas. Pero nuestra intención a la hora de litigar un caso, por supuesto que consideramos los objetivos de la víctima, y por supuesto que para nosotros la opinión de la víctima es fundamental, pero sí tenemos que tener un acuerdo con la víctima de que más allá de la representación concreta, más allá de las reparaciones para la víctima, necesitamos o vamos a aspirar a reparaciones mucho más estructurales. Y en esa lógica de litigio estratégico, bueno, pues litigamos casos individuales, solicitamos medidas de protección para personas en riesgo, acudimos a la Comisión Interamericana a celebrar audiencias para denunciar situaciones violatorias en los diversos países, presentamos a Michi Curia sobre diferentes temas, ya sea ante la Corte, o en ocasiones hemos presentado a Michi también en tribunales nacionales cuando hay casos muy importantes en los que nos parece que debemos aportar. ¿Qué criterios consideramos para elegir, digamos, el asumir un caso? Bueno, les decía ya, les adelantaba que tienen que ser casos emblemáticos, que tienen que ser casos que más allá de la reparación para una víctima, para un grupo de víctimas, podamos impactar una situación mayor, podamos apoyar a un grupo en situación de vulnerabilidad. Entonces, ese es un primer concepto, que el caso nos permita abarcar a una población mayor e impactar y buscar lo que llamamos nosotros garantías de no repetición. También consideramos si la víctima tiene recursos económicos o capacidades, por ejemplo, para asumir el litigio por sí solo, o si realmente requiere la ayuda de una organización especializada como nosotros. Por supuesto, analizamos si el caso nos va a permitir desarrollar nuevos estándares, o sea, qué potencial tiene el caso para profundizar respecto del deber de investigar, respecto del derecho a defender derechos humanos. Esa es una de las consideraciones que hacemos. Analizamos, por supuesto, si el caso tiene fortaleza en prueba, ¿verdad? Hacemos al inicio pues un análisis bastante riguroso para tratar, si bien es cierto no podemos asegurar que vamos a tener el 100% de posibilidades de éxito, pues a la luz de los estándares y de lo que ya conocemos del sistema, procuramos que el caso tenga suficiente prueba para comprobar lo que estamos diciendo. Y por supuesto, si podemos lograr resultados favorables, son las consideraciones. Entonces, actualmente SEGIL
pues tenemos un docket en todas las oficinas de un poco más de 200 casos activos, casos que son muy variados. CEGIL no es una organización especializada en un tema sustantivo. ¿A qué me refiero? CEGIL no es una organización de mujeres, no es una organización que trabaja pueblos indígenas, no es una organización que trabaja derechos de la niñez. CEGIL es una organización especializada en el uso del sistema interamericano, y de ahí que nosotros trabajamos con organizaciones en todo el continente que además trabajan los temas sustantivos. De esa manera hacemos lo que llamamos nosotros alianzas estratégicas y buscamos unir esfuerzos para que nosotros poner nuestro conocimiento en cómo usar de mejor manera el sistema interamericano, cómo argumentar, y las otras organizaciones poniendo su conocimiento sobre el contexto concreto o sobre el tema sustantivo. Entonces, en tal sentido, tenemos un docket de casos muy variado, casos que van desde que implican o que reflejan violaciones al derecho a la vida, por ejemplo, desapariciones forzadas, ejecuciones o violaciones a la integridad personal, casos donde hay personas víctimas de tortura. Muchos casos tienen que ver con el debido proceso, ¿verdad? Que no se les ha seguido el debido proceso, que no han tenido acceso a la justicia. Tenemos casos sobre libertad de expresión, asociación, sobre trabajo, educación, salud, y por supuesto estos casos están en la mayoría generados o vinculados con grupos en situación de vulnerabilidad o en situación de discriminación histórica, mujeres, niñez, pueblos indígenas. Generalmente son el tipo de casos que nosotros trabajamos. Entonces quería hacerles esta introducción más o menos rápida, pues para que ustedes comprendan de dónde surgen muchos de mis comentarios y de dónde viene también nuestra experiencia. Yo, antes de seguir con la teoría, mi primera pregunta es si ustedes saben quién es un defensor o defensora de derechos humanos, y ahí me gustaría, no sé, un par de voluntarios o voluntarias que nos puedan contar quién creen ustedes que es un defensor o defensora de derechos humanos. Como vienen del almuerzo, me imagino que deben estar con mucha energía o con mucho sueño, entonces eso nos sirve para despertarnos un poquito. ¿Quién creen ustedes que es un defensor o defensora? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna opinión diferente o complementaria? Sí. Ayudar a, no sé, a defender los derechos que se están vulnerando en ciertos casos específicos. Por ejemplo, en la CEGIL hay defensores, pero ya esos son técnicos. La defensa pública también son defensores técnicos. ¿Por qué creen ustedes que los defensores les pasan todas estas cosas? ¿Qué es lo que pasa que son víctimas de este tipo de violaciones? ¿Todos coinciden? Porque normalmente la violación de derechos humanos está ligada a intereses. Entonces el defender de derechos humanos también afecta esos intereses por los cuales se estaban violando. Normalmente yo creo que esa es una, pues la causa más, la causa principal de que después uno sufra consecuencias a raíz de su activismo.
La historia de la humanidad ha estado marcada por las relaciones de poder. Por consiguiente, de ahí la necesidad de que existan defensores o defensoras. Es por ello que cuando la parte, llamémosla así, de manera de hacer el dibujo más claro, más débil, requiere una representación ante la persona que abusa del poder, y ante esta persona, este defensor va a ser visualizado como enemigo. De ahí que es un potencial blanco. Fundamentalmente tiene poder político, económico, militar, pero no nos vayamos tan largo. Por ejemplo, cuando defensores de derechos humanos acompañan a mujeres que son víctimas de violencia, están expuestos a sufrir algún tipo de agresión por parte de los familiares del victimario, o el mismo victimario cuando éste no ha sido detenido. Entonces también en esos niveles están expuestos a sufrir algún tipo de violencia. ¿Sí? Claro, precisamente yo coincido con todas las apreciaciones que se han hecho. El defensor o defensora de derechos humanos generalmente defiende versus los intereses de diversos tipos de personas que ejercen algún tipo de poder. Puede ser en una comunidad, en relación con el terrateniente de la comunidad, por ejemplo, puede ser una empresa, puede ser el Estado, puede ser la policía, pero siempre está en tensión pues la defensa de ese derecho humano versus el interés que pueda tener un determinado sector en relación con ese derecho. Entonces, eso hace lamentablemente que los defensores y defensoras seamos víctimas de numerosas agresiones, como se han dicho acá en la teoría. Pero acá algunos números que demuestran que más allá de la teoría y de las preocupaciones es una realidad. Por ejemplo, en Colombia, durante los primeros 9 meses del año pasado, se registraron 40 asesinatos. En Guatemala, al mes de septiembre del año pasado, había habido 8 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos versus 18 que ocurrieron en el 2013. En México, de acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado, entre el 2005 y 2011 se registraron 27 asesinatos. En Honduras, entre el 2009 y 2012, 53 asesinatos. Esto vinculado solamente con campesinos de una zona, de una región en Honduras, que es una zona donde hay un conflicto de tierras muy importante, la zona del Valle de Laguán. Entonces, eso es un dato de la conflictividad solamente de esa zona, no necesariamente de todo el país. En Paraguay, entre 1989 y 2013, 113 asesinatos, la mayoría vinculados con conflictos de tierra. Uno de los casos, por ejemplo, que quería mencionar, el caso de Margarita Murillo, una defensora de derechos humanos de la tierra, básicamente una lideresa campesina que fue asesinada el 27 de agosto del 2014 y cuyo asesinato se encuentra en la impunidad. Pero así, lamentablemente, me imagino que todos conoceremos alguna historia en nuestros países de alguna persona. Acá en Costa Rica, pensemos en un país democrático y con una gran trayectoria, digamos, institucional, y hace 2 años asesinaron a un ambientalista, Jairo Mora, un joven que defendía el desove de tortugas en la zona del Caribe, y fue asesinado precisamente porque de alguna manera pues estaba visibilizando el tráfico de tortugas, de huevos de tortugas, y lo mataron, ¿verdad? Y hasta el momento el caso se mantiene impune también acá en Costa Rica. Entonces la situación es bastante compleja, y estas cifras, aunque no veamos que son de miles de personas asesinadas, lo que les decía hace un ratito, el impacto de la muerte de un defensor o defensora va más allá de la vida misma de esta persona, porque lo que significa es que inhibe al resto de la sociedad para que defiendan sus derechos. Entonces, cuando muere un defensor o defensora, de alguna manera todos nos vemos afectados, porque cada vez se pierden o se debilitan más las voces que se van a atrever a alzar su voz, a contrariar ese determinado interés, y eso realmente la sociedad en su conjunto, la democracia, la institucionalidad, es la que termina perdiendo. Agresiones, por ejemplo, en Colombia, datos de los primeros 6 meses del 2013 hablaban de 366 agresiones. En Guatemala, en el 2013, UDFEGUA documentó 657 agresiones contra defensores y defensoras. En México, entre el 2010 y 2012 se documentaron 89.
Estigmatización, acá he puesto algunos ejemplos de diversos tipos o los obstáculos más comunes que estamos enfrentando los defensores y defensoras en América. Y la estigmatización es uno de los temas que me parece que es perverso por la forma como se está dando y por las consecuencias que tiene. Acá quisiera primero pasar un video para que veamos el caso de Humberto Prado, un defensor de los derechos humanos en Venezuela, y un poco su testimonio respecto de lo que ha estado viviendo en esta lógica. Queremos rechazar la campaña de criminalización que se viene realizando desde los medios del Estado, tanto radiales, televisión y prensa, contra las distintas organizaciones de derechos humanos que trabajamos en el país. Esa campaña, usando recursos del Estado, es una campaña que es inconstitucional, una campaña muy intensa, sumado a la vez con amenazas de muerte directas contra el activista de derechos humanos y director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado. Ha sido objeto no solamente de calumnias, de parte de funcionarios del Estado venezolano, particularmente del ministro Tarek, quien pretende responsabilizar a Humberto Prado y al Observatorio Venezolano de Prisiones por los hechos que se han venido sucediendo en la cárcel del Rodeo. Ha sido objeto en las últimas 48 horas de amenaza de muerte con llamadas a su casa, amenazas a su familia y amenazas a colaboradores del Observatorio Venezolano de Prisiones. Lo del Rodeo, nosotros lo veníamos diciendo desde hace cuánto, se lo dijo la Corte, pues. La Corte le dijo, tome las medidas necesarias para que no muera un interno más. Desde el año 2008. En un blog no solamente ponen la dirección de mi casa, los teléfonos de mi casa, teléfonos del Observatorio Venezolano de Prisiones, de celular, sino que en ese mismo blog ponen pena capital. Pena capital, yo comprendo, es pena de muerte. Yo responsabilizo al ministro de Interior y Justicia de cualquier cosa que le pueda pasar a mis hijos, a mi esposa o a cualquier integrante de mi familia y a mí. Este tipo de actuaciones a mí no me van a amedrentar, créanlo, porque uno está claro en que esto a uno se le puede ir la vida, pero lo importante es que cese las violaciones de derechos humanos en las cárceles del país. ¿Por qué creen ustedes que la estigmatización es tan complicada y tan letal, de alguna manera tan dañina como una agresión física o como un atentado o como una violación al derecho a la vida? ¿Por qué creen ustedes que, digamos, la situación que vivía Humberto puede ser también complicada? ¿En qué nos perjudica? ¿En qué afecta la labor de defensa de los derechos humanos? Casi siempre que hay una muerte de alguien que se predica que es defensor de derechos humanos, siempre sale una autoridad, por ejemplo, diciendo, no, pero realmente no era un defensor, realmente era una víctima, o cuando es víctima dicen, no, no podemos estar hablando de la muerte de una víctima porque que fuera porque estaba reclamando sus tierras, porque no se trataba de una víctima, sino que era a un defensor en general de derechos humanos. Entonces siempre tratan como de alguna manera estigmatizarlo o sacarlo de la lista de defensores, pero al mismo tiempo está generándose ante la comunidad una amenaza de decir, si usted sigue esos mismos pasos va a tener ese mismo efecto.
¿Y les parece a ustedes, por ejemplo, que el hecho de que, por ejemplo, en este caso haya sido el ministro del Interior el que haya emitido una serie de manifestaciones en contra de Humberto, o en casos que ustedes conozcan donde son las autoridades estatales las que critican y dicen, no, este no era un defensor, lo que es un revoltoso, lo que es esto, ¿qué impacto tiene el que una autoridad estatal diga este tipo de expresiones respecto de un defensor o defensora? Humberto Prado, he estado en contacto con él desde Cuba y he compartido en varios eventos en diferentes países, conozco su labor. A mí me ha pasado lo mismo que a Humberto. Desde la edad de 14 años comencé a trabajar en Cuba con mis hermanos que eran defensores de derechos humanos, y desde entonces comencé a sufrir arrestos, cárcel. He cumplido más de 4 años de cárcel. Más de 200 detenciones tengo por defender los derechos humanos, y en junio del año pasado, después de un programa televisivo, La Mesa Redonda, donde dijeron que yo era un gusano, un contrarrevolucionario, calificativos que utiliza el régimen de Raúl Castro para disminuir a los activistas, fui agredido por un ciudadano en la calle que me dejó prácticamente por muerto, me fracturó el rostro y una pierna, y como que quisieron después los medios descalificar que yo era un delincuente, que yo no era activista de derechos humanos, y esto es muy común en mi país, que sucedan esto contra los activistas de derechos humanos. De hecho, desde el 2003 a la fecha, 7 personas han muerto de manera muy, o sea que no ha sido claro, han muerto en hospitales, otros por accidentes, otros en huelgas de hambre, pero en situaciones muy extrañas, y los programas de la televisión, que casi todos están en poder del Estado, lo que hacen es descalificarnos como activistas de derechos humanos. Buenas tardes. Yo creo que es particularmente grave cuando un funcionario o agente estatal emite este tipo de declaraciones, primero porque uno espera que sea el propio Estado el que sea el garante de derechos humanos, el que nos proteja, y cuando el Estado de forma expresa dice que no nos va a proteger y que más bien nos va a atacar, pues bueno, creo que es muy grave porque la obligación de protegernos recae en primer lugar en el Estado, y en segundo lugar por el efecto que tienen este tipo de declaraciones cuando son emitidas por agentes del Estado que además son figuras públicas. No es lo mismo que mi vecino, una persona normal y corriente, diga hay que apedrear o hay que golpear a tal persona porque defiende derechos humanos, a que sean declaraciones emitidas por un ministro del gobierno, porque sus declaraciones tienen mayor cobertura mediática y pueden promover en la gente conductas agresivas, de manera que sus ideas y su discurso se reproduzca en otras personas que son los administrados finalmente. Bien, en mi país sucedió algo más grave aún, por cuanto el ministro del Interior, el representante del Estado, el encargado de cautelar la seguridad ciudadana, en todos los aspectos de la población. Bien, él ante la ola indiscriminada del avance del crimen organizado, ante la problemática de la inseguridad, ¿qué es lo que lo dijo públicamente a nivel nacional en cadena de televisión y radio? En cuanto a para determinar el avance del sicariato allá en Lima, de que el sicariato no era un problema del Estado peruano, mucho menos del Ministerio del Interior, sino que se mataban entre ellos, un sicario mata a otro sicario, es un ajuste de cuentas, nosotros no tenemos nada que ver, se matan entre ellos. Entonces, ¿dónde queda la posición de garante del Estado ante una publicación de esta naturaleza? ¿Qué concepto va a tener la gente en lo que respecta al rol que debe cumplir el Ministerio del Interior? Ahora, como lo dijo la ponente peruana hace unos días, es tendencia en las redes, chapa tu choro y déjalo paralítico, ¿no? Ante ello, hay un juez que dio libertad a 50 personas que estaban investigadas por usurpación,
ahora es chapa tu juez y déjalo paralítico. Entonces, lo que se crea es un estado de zozobra, de conmoción, de inseguridad y de incertidumbre en la población. Muchas gracias. Sí, efectivamente coincido con lo que he mencionado. Cuando un funcionario estatal que tiene la obligación precisamente de proteger, recordemos lo que la Corte Interamericana nos dice en este parrafito, facilitar los medios para que los defensores ejerzan su labor, protegerlos cuando son intimidados, investigar amenazas en su contra, abstenerse de generar obstáculos, y en la práctica es muy difícil que esa obligación internacional, que ese estándar sea cumplido, y los funcionarios estatales caen con muchísima facilidad y con muchísima ligereza en prácticas de estigmatización que, como bien nos contaba Roberto con su testimonio, le generan una agresión personal, ¿verdad? El hecho de que un comandante, que un ministro diga, este es un delincuente, incita al odio respecto a esta persona, y nunca falta algún valiente, alguna persona que quiera jugar de héroe y que piense que agrediendo al defensor o defensora va a ser de alguna manera premiado. Pero además, lo que decían las otras compañeras, el impacto que eso tiene en el resto de la ciudadanía. ¿Quiénes de ustedes, cuando ven que están linchando mediáticamente a algún defensor o defensora, pensemos en el caso de Perú, ya que habló la compañera de Perú, ahora que salió la sentencia de Chavín de Huanta de la Corte Interamericana, la campaña y la fuerte persecución respecto de la organización, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú, por haber litigado un caso en el que estaban involucrados terroristas? ¿Quiénes de ustedes dirían, ay, después de escuchar y después de ver la campaña mediática y todos los ataques, quiénes se atreverían a levantar la voz respecto de que más allá de la condición de terrorista era una persona que no tenía que ser ejecutada, que tenía ciertos derechos? Cuando uno observa que eso pasa respecto a defensores y defensoras que les llaman terroristas, que los estigmatizan, también nos inhiben la posibilidad de ejercer este tipo de derechos y de ser críticos respecto del ejercicio de poder público. De manera que, por supuesto que es doblemente, o existe una responsabilidad agravada cuando el Estado, cuando agentes del Estado estigmatizan por estas consecuencias que les estoy señalando. Pero hay además otro caso que para nosotros también fue impresionante cuando se dio el caso de la jueza Yasmín Barrios. La jueza Barrios es la jueza que juzgó a Ríos Montt en el proceso por genocidio, y la campaña mediática que se dio contra ella, en general contra los defensores y defensoras que estaban exigiendo justicia en ese contexto, pero contra ella, fue impresionante. Y acá lo que quiero mostrarles es un enlace de una publicación que circuló ampliamente en redes sociales, atacando a todos los diversos actores que de alguna manera estaban involucrados en la búsqueda de justicia, que fue titulada Los rostros de la infamia. Por ejemplo, la fiscal general, los fiscales que estuvieron involucrados en ese caso, defensores de derechos humanos que fueron parte del proceso. Inclusive a la comunidad internacional también la atacaron. Entonces, las formas de estigmatización son numerosas, ¿verdad? Unas como a través de declaraciones directas, como ya lo pudimos observar de diversos funcionarios estatales, pero también a través de este tipo de, digamos, de publicaciones anónimas. Y aquí la otra pregunta, ¿puedes pasar el...? Que yo les haría es, ¿qué pasa o cuál sería la obligación de los estados cuando la estigmatización no viene de un agente estatal? ¿Qué es lo que deben hacer los estados? Por ejemplo, veamos en este tercer ejemplo una publicación que salió respecto de dos organizaciones en El Salvador que están trabajando por la despenalización del aborto terapéutico. Como ustedes saben, en El Salvador está completamente penalizado el aborto y ni siquiera en casos en los que está en riesgo la vida de la mujer se puede practicar. Estas dos organizaciones trabajan precisamente para lograr que se permita el aborto en este tipo de situaciones, y salió recientemente, bueno, muchas noticias al respecto, pero escogí esta que quisiera que vean, que es una noticia vinculada con la temática, y un poco lo que me interesaría saber es su opinión sobre cómo, vamos a ver, el titular, es en uno de los medios impresos más importantes de El Salvador.
No sé si escucharon esta noticia que circuló también de una organización estadounidense, Planned Parenthood, que supuestamente estaba involucrado en venta de órganos, así es como lo plantearon. Y acá el titular de que fueron 2 páginas en el diario escrito, decía: dinero de ONG ligada a tráfico de órganos se usa en campaña pro aborto. Y entonces ahí viene el texto, donde dice que pidieron apoyo a la multinacional abortista Planned Parenthood, vinculada recientemente con el tráfico de órganos, para modificar entre el 2014 y 2017 la situación de penalización absoluta de El Salvador. ¿Qué opinión les merece? Acá no hay ningún funcionario del Estado diciendo, es la prensa haciendo un supuesto reportaje de investigación y diciendo pues que estas personas o que estas organizaciones están vinculadas a esta otra organización supuestamente involucrada en tráfico de órganos. ¿Qué les parece? ¿Acá el Estado tendría que hacer algo o todo está bien? Como la mayoría de estados en nuestra América, cuando está de por medio la libertad de prensa y la libertad de expresión en general, existe una tendencia, inclusive desde la Corte, bueno, salvo un caso reciente, Memoli contra Argentina, ha existido una tendencia reciente por sobrevalorar la libertad de prensa, a pesar de que en muchas ocasiones se haga un uso abusivo de la libertad de prensa e inclusive se promueva la violación a la presunción de inocencia desde estos medios, pero creo que cuando la prensa está involucrada hay que tener extremo cuidado. Sí, bueno, lamentablemente por algo se le llama el cuarto poder. La prensa siempre se ha valido para cosas muy buenas o cosas muy malas. En mi país, en República Dominicana, muchas veces la prensa, los programas investigativos destruyen ejecutivos, personas públicas, etcétera. O sea, hacen una investigación y de un granito de arena hacen toda una playa, y entonces las personas que tienen poco nivel educativo, que no tienen nivel, digamos, para entender ciertas cosas, para analizar algunas documentaciones, pues entonces lo toma como si fuese por hecho, sin ningún tipo de criterio en lo absoluto ético ni moral. Lo más importante de este tipo de ejemplos es que las ONG a veces tienen que invertir mucho dinero en campañas para volver a limpiar su imagen, y gastar mucho dinero que puede ser implementado para los planes que uno tiene que gastarlo en hacer campañas públicas para volver a limpiar tu nombre, para volver a tener que hacer muchas cosas, y eso inclusive hace que las ONG tengamos que tener mucho más cuidado con quién nos asociamos. A veces una ONG busca fondos, porque la captación de recursos no es nada fácil, es muy compleja y hay pocos fondos, y a veces hay muchas empresas que se valen de esa situación para meterse y hacer cierta responsabilidad social. Y si es una ONG que no tiene mucha información internacional, pues adopta, o sea, coge fondos porque se lo están dando y porque entiende que esta empresa aparentemente es muy buena, y luego vienen este tipo de situaciones. Y eso ha causado inclusive que se disminuya mucho del dinero que se lograba antes para muchos temas de sensibilización, de defensa de derechos humanos, y eso ha afectado muchísimo. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién uno como ONG se asocia antes de entrar en la asociación. Me gustaría que en las próximas intervenciones, o sea, me puedan dar su opinión sobre si, más allá de, no vamos a decir acá que hay que censurar a la prensa, ni ir a cerrar el medio, ni mucho menos, si les parece que el Estado puede hacer algo para contrarrestar una noticia de esta naturaleza, o si les parece que del todo, más allá de hacer una campaña, que de paso las organizaciones no tenemos recursos para hacerla, y no podríamos nunca competir con la prensa en este tipo de cosas, si se les ocurre que el Estado podría, en el marco de sus obligaciones y facultades y competencias, hacer algo. Gracias, buenas, Marta Gamboa de Costa Rica. Viera que viendo lo que estoy observando, a ver, dos cosas. Primero, a la gente en el colectivo, hay varias formas de leer los periódicos, ¿verdad? Sin embargo, usted, de la forma en que lo lea, lo primero que le va a quedar a usted es el título, ¿verdad? Entonces, cuando yo veía en esta partecita, es en el sitio donde se recolectan firmas dirigidas a que los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores pues investiguen. Se supone que esto ya debería ser producto de una investigación, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de esto, sí, efectivamente el Estado tendría, para mí, salvo mejor criterio, tiene la obligación inmediatamente de intervenir,
¿verdad? El problema que se da es que, ¿cómo hace usted, ¿verdad? Usted Estado, para intervenir? Usted interviene, inmediatamente toda la prensa se le va a venir encima. Muy probablemente el Estado no como tal, sino el gobierno de turno, ¿verdad? Es el que va a tener que intervenir. Entonces también se va a tener que enfrentar a la prensa. No estoy diciendo que no tenga que hacerlo por esa razón, ¿verdad? Pero de igual forma también el Estado probablemente o el gobierno no va a intervenir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inmediatamente se le va a venir la prensa y va a empezar a atacarlo, no solamente con esto, sino con otras cosas que le van a venir también encima. ¿Por qué? Porque esto debió haber sido atacado antes de. ¿Sí me explico? En el momento en que el Estado no hace su parte, inmediatamente la libertad de prensa, con todo el debido respeto, se prostituye. ¿Podrías por favor precisar, cuando vos decís que el Estado debió intervenir antes de, ¿a qué te refieres? ¿Qué debió hacer el Estado? A ver, yo siento, bueno, sí, es un poco complicado decir que antes de, pero el asunto es que cuando en este momento el Estado debió haber solicitado, bueno, a la comisión parece ser que ya se hizo, ¿verdad? Pero yo no sé si es que me estoy enredando mucho en los mecates, pero me parece que al fin y al cabo, ¿cómo va a ser, a partir de lo que usted está diciendo, cómo va a hacer el Estado para intervenir si la libertad de prensa, por lo menos usted sabe que en Costa Rica, ¿verdad? Inmediatamente los medios de comunicación se vienen encima, ¿verdad? Hay una obligación, por supuesto que hay una obligación, el asunto es cómo, mediante la Asamblea Legislativa, que proceda a intervenir a un medio de comunicación, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de solicitudes internacionales probablemente, pero ¿cómo? Gracias. Yo creo que el Estado está obligado internacionalmente a promover las condiciones adecuadas para que los defensores de derechos humanos desempeñemos nuestro trabajo libres de cualquier tipo de presión. Y eso no es contradictorio con la libertad de prensa ni la libertad de expresión de los medios. Aparte, creo que esta noticia se refería a que la organización Planned Parenthood no está implicada en tráfico de órganos, sino que se dedicaba a criogenizar temas de embriones y de cordón umbilical, que se hace bastante comúnmente en el campo científico para hacer reproducción de células madres y demás. Entonces creo que la libertad de prensa en este sentido lo que hizo fue atacar a las ONGs y el Estado lo que no hizo fue garantizar el derecho a defender derechos humanos de las organizaciones salvadoreñas. Gracias. Yo considero que el Estado sí debió haber intervenido, pero realizando inmediatamente, abriendo una investigación, ¿no?, por parte del Ministerio Público. Y en todas las investigaciones siempre no se va a ir sobre un fin determinado, sino contra quien resulte responsable. En este caso, iniciar la investigación y ver si el periódico o el medio de comunicación efectivamente tiene la razón, ¿no?, pero con un fundamento, con una investigación judicial. Por otra parte, la propia organización puede recurrir por la vía civil, por una difamación y buscar como reparación del daño que el propio medio de comunicación haga una disculpa pública, publique en el mismo medio que no era cierto, que no había evidencias, y ya posteriormente la resolución que emita el agente investigador pues ya le dará la razón, ¿no? Es la forma en que el Estado tendría que intervenir. Bueno, tal como dijo Carolina, es un poco compleja la situación porque también son dos derechos que se están enfrentando. Hay que ponderar un poco, yo creo. Pero hay un método que me parece que ha sido un poco eficaz, que fue publicado recientemente en una ley en mi país, en Ecuador, que es en la ley de comunicación, que ha sido muy controversial porque también puede ser mal utilizado por el Estado. Pero primero, que cualquier persona que se sienta agredido, que quiera aclararle algo al periódico, tiene el derecho a la réplica. El mismo espacio, el mismo tipo de letra, etcétera, si es un medio televisivo, el mismo tiempo, en el mismo programa, en la misma franja horaria. Lo otro que me parece bastante innovativo es que se creó una entidad pública
que tiene, o sea, que en sede administrativa, no judicial, a la que puede uno acudir con la queja, entonces proceden a analizarlo, o sea, una organización pública obviamente, proceden a analizar la queja, etcétera. Entonces, en caso de que resuelvan que el periódico o cualquier medio de comunicación ha violentado alguna o ha publicado una noticia que fuera de contexto o que no ha sido verificada antes de publicarla, los condenan primero, los pueden sancionar de cualquier forma, pecuniariamente, o sea, de acuerdo a la gravedad y de acuerdo a la reincidencia. Inclusive entonces ahí viene justamente la rectificación en caso de que no haya sido comprobada la noticia previamente, aparte del derecho a la réplica que también le otorgan a la parte afectada. Buenas tardes, Amos García de México. Pues me parece que el papel del Estado pues es muy importante y muy grande, y de tan importante y tan grande es probablemente que es muy difícil de que lo haga. ¿A qué me refiero? Pues al establecimiento de un contexto muy adecuado, el correcto contexto institucional incluso, para que las organizaciones y las defensoras de derechos humanos puedan en determinado momento oponerse a esto desde el punto de vista de otros medios públicos tal vez, ¿no? Porque evidentemente ante la libertad de expresión y ante pues una cuestión de que se le vincula a posiblemente tráfico de órganos y demás, pues no se puede hacer gran cosa, pero si el Estado tiene y puede sostener, ya sea financiando o ya sea garantizando la existencia de una red de medios que las y los defensores de derechos humanos puedan hacer uso, y que evidentemente no ocupen sus recursos tan valiosos y tan escasos que tienen para estar pagando campañas de medios de comunicación y se puedan ocupar y basar en medios públicos, esa podría ser una estrategia. Por otro lado, también el acceso a la justicia, el acceso a, si lo consideran pertinente y adecuado a sus intereses, a los medios de dirimir los conflictos a través de resolución pacífica y otro tipo de resolución, ¿no? Pero bueno, son de los papeles que yo consideraría que serían los adecuados del Estado en circunstancias como esta, pues porque intereses siempre va a haber, y posiciones siempre va a haber, y expresiones y medios siempre va a haber que defiendan ciertos intereses. La objetividad en prensa es un cuento, pero lo que sí debe de existir es una serie muy amplia y muy diversa de medios que expresen la mayor diversidad posible de opiniones. Gracias. Yo quisiera retomar la lectura de ese párrafo. En primer lugar, les pido una disculpa porque no tienen toda la información completa, ¿verdad? Entonces, claro que para formarse una opinión hay que tener como mayor cantidad de información. Pero veamos lo que dice ese párrafo. 2 ONG, la agrupación y la colectiva, pidieron apoyo a la multinacional abortista Planned Parenthood, vinculada recientemente al tráfico de órganos, o sea, Planned Parenthood, para modificar entre el 2014 y el 2017 la situación de penalización absoluta en El Salvador. O sea, estas 2 ONG, digamos que utilizaron dinero, y lo que ellas estaban haciendo en El Salvador era promover reformas a la legislación que penaliza en forma absoluta el aborto. ¿Tiene la actividad de pedir una reforma legislativa para garantizar los derechos de las mujeres una finalidad ilegítima que debe ser investigada? Patricia. A la imagen de las 2 organizaciones, o sea, el Estado debería enfocarse o su papel en la investigación del tráfico de órganos, no en el resto del asunto de la noticia. Si uno lo lee así, no tiene mayor información. Claro, el problema de este tipo de campañas, digamos, y de sutilezas, podría decirse, es que acá no estamos hablando de si Planned Parenthood hizo tráfico de órganos, porque no tiene nada que ver con la realidad salvadoreña. Eso supuestamente pasó en Estados Unidos. Lo que la noticia trata es de manipular y de decir que porque ellas recibieron en algún momento donación de Planned Parenthood, y lo que ellas están haciendo en El Salvador es buscando la reforma legislativa, entonces es tratando de estigmatizarlas como básicamente organizaciones que también trafican órganos o que están utilizando fondos casi que del narcotráfico, digamos, para hacer ahí una analogía, y que por lo tanto eso debe ser sancionable.
O sea, hay noticias que quizás eso, uno las lee y son muy sutiles, pero el impacto es desacreditar la labor legítima que estas dos organizaciones hacían de buscar una reforma legislativa por medios pacíficos. Ese era el tema. Y el tema es vincularlo con una organización que está siendo cuestionada, que esa es otra historia y habrá que investigar qué es exactamente lo que la organización hace. Hay mucha discusión sobre eso porque hay un grupo que lo plantea de una manera y ellos responden de otra. Uno, pues deberíamos informarnos lógicamente, pero para el caso de la noticia el interés es estigmatizar, desprestigiar, decir que esas organizaciones, aunque están en la práctica haciendo algo legítimo, o sea, muchos de nosotros hemos participado en reformas legislativas y tenemos derecho a hacerlo. Pero al vincularlo con esta organización cuestionada, entonces buscan desacreditar en su conjunto lo que las organizaciones están haciendo. Entonces el Estado, digamos, en principio, si ya leen la noticia completa, pues ya se verá con mayor claridad qué era el enfoque, pero el enfoque no era ni siquiera que se investigara a Planned Parenthood, porque los hechos no ocurrieron en El Salvador, no tiene nada que ver con personas en El Salvador. Pero el punto ahí, para contrarrestar el impacto de una noticia de esa naturaleza y lo que le puede significar a las organizaciones locales, por lo menos en mi opinión, el Estado no puede censurar la forma en la que la prensa manipula la noticia, y ya ustedes muchos han señalado lo que la prensa generalmente hace con esta y con otras noticias. Y por la libertad de expresión, aunque también tiene límites, pero no vamos a pedir que se censure. Pero bien, el Estado tendría la obligación de generar un contexto en el cual las defensoras y defensores puedan ejercer su labor sin obstáculos. Bien podrían funcionarios estatales salir y dar declaraciones públicas donde se dije, ojo, que lo que están haciendo estas organizaciones, coincidamos o no, porque yo puedo estar de acuerdo con que el aborto o no puedo estar de acuerdo con eso. Eso cada quien tendrá el derecho a pensar como quiera. Otra cosa es el tema de a qué está obligado el Estado. Pero más allá de si yo coincido o no con la lucha que estas organizaciones están dando, el tema es que el Estado reconozca que la lucha de buscar la despenalización absoluta del aborto es una lucha legítima y es una lucha protegida, y que ellos tienen el derecho a pedir esa despenalización. Entonces son acciones en las cuales no tiene que ver con censurar a la prensa, pero sí con salir a contrarrestar y a generar condiciones para que estas defensoras puedan seguir haciendo la labor que corresponde. Y como este caso, que es bastante controversial, pero que justo quise plantearlo por las complejidades que presentan, hay muchos otros en los cuales la prensa y otro tipo de actores presentan información que busca estigmatizar, y ahí el Estado dice, yo no soy el que lo estoy diciendo. Qué fácil es decir, no es mi culpa, porque pues es otra gente la que le está diciendo, yo no puedo hacer nada al respecto. Resulta que el Estado sí puede, y en aras de cumplir con este deber de generar y de facilitar los medios necesarios para la labor de defensa de derechos humanos, podría hacer acciones para contrarrestar noticias de esta naturaleza, cosa que pues lamentablemente no lo hace. Vamos a continuar porque se nos está acabando el tiempo, ¿podemos? Entonces, la estigmatización es uno de los temas que ahora es muy sensible respecto a ataques a defensores y defensoras, que es también muy sutil y que presenta todas las complejidades que ustedes han señalado, ¿verdad? Las organizaciones no tienen recursos, una vez que la noticia sale, cómo contrarrestas ese tipo de noticia, cómo haces con funcionarios estatales con tantísimo poder o con actores no estatales con tanto poder, y es una de las formas, digamos, actuales que mayor daño hacen a las organizaciones, porque prácticamente son muertes civiles, podríamos decir, ¿verdad? Les impide después acceder a recursos y de alguna manera limita enormemente la labor de defensa de derechos humanos. Detenciones es otro tipo de agresión. Por ejemplo, en Colombia en el 2014 hubo creo que son 90 agresiones, ahí me equivoqué con un 0. En Guatemala en el 2013 43 detenciones, en México entre el 2005 y 2011 60 detenciones. Generalmente las detenciones, por ejemplo, en el marco de protestas sociales son como bastante comunes, o a veces son detenciones de que van los defensores de una comunidad a otra y de pronto hay retenes militares, los detienen, los dejan unas horas, un día. Por eso en este caso es bastante difícil a veces de documentar las detenciones. La criminalización, ¿verdad?, que es otra de las formas modernas de agredir a los defensores, o sea, los procesos judiciales que se abren. Por ejemplo, en Ecuador, 204 líderes de defensores de derechos humanos y de la naturaleza, del ambiente, fueron enjuiciados por sabotaje y terrorismo. En Guatemala, solo durante el 2013 se abrieron 61 acusaciones contra defensores en un contexto de estigmatización. En Perú,
Por ejemplo, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cerca de 2.000 personas han sido procesadas y un 70% de esos procesos tienen que ver con áreas en conflictividad social, o sea, donde hay problemas de ambiente, de tierras. Un caso que para nosotros es emblemático también es el caso de una defensora de derechos humanos, Gladys Lanza, que es defensora de los derechos humanos de las mujeres y que en el ejercicio de su defensa, por ejemplo, hizo una manifestación, reciben la denuncia de una víctima que estaba siendo víctima de acoso sexual por parte de su jefe, hacen una manifestación y la joven denuncia y ellos en el movimiento Visitación Padilla en Honduras hacen una manifestación y resulta que en esta manifestación bueno, pues con pancartas donde decían fuera a los acosadores, no queremos acosadores, y luego la denuncia la desestiman y bueno, hay un cuestionamiento de cómo se llega a ese desestimiento por parte de la Fiscalía y termina Gladys Lanza, una de las defensoras involucradas, siendo acusada por el perpetrador, por el acosador y actualmente condenada. La condenan a 1 año de prisión, la inhabilitan para ejercer cargos públicos y la inhabilitan para administrar bienes. Es impresionante, más allá de que es absolutamente desproporcionado, ese tipo de acciones inhiben la posibilidad de que otras mujeres defiendan derechos humanos y particularmente los derechos de las mujeres. Y otro tipo de agresiones que tienen que ver más, que solo las enuncio, por ejemplo, la aprobación de leyes restrictivas y que pueden limitar la libertad de asociación, donde se piden requisitos excesivos o donde se piden informes excesivos y que de alguna manera se usan para quitar la personalidad jurídica a organizaciones que pueden ser incómodas. Pasó en Ecuador con la Fundación Pachamama hace un par de años, justo ayer salió una noticia de que le quitaron la personalidad jurídica, creo que a 53 organizaciones en Bolivia también, en circunstancias poco claras. Entonces los estados han estado aplicando este tipo de leyes restrictivas un poco como para tenerlas ahí, para usarlas en caso de, si me molestan demasiado, pues recurro a la ley y estoy, digamos, atendiendo al principio de legalidad. Expulsiones, en el caso de Cegil, nosotros tuvimos este año, en el mes de mayo, un acontecimiento que realmente nos dejó impresionadas. 2 compañeros de Cegil, bueno, Marta, que es compañera de ustedes, que la han tenido acá, y otro colega, Luis Carlos Bob, que iban de viaje a Nicaragua, pues a acompañar a las organizaciones en lo que nosotros hacemos generalmente, y estando en el aeropuerto los expulsaron del país, no les dejaron ingresar al país, y que nosotros consideramos que es una represalia por la labor que hemos estado haciendo de acompañamiento a las organizaciones nicaragüenses. Entonces es una nueva modalidad que además ha pasado en absoluta impunidad porque no hemos logrado hasta el momento tener una explicación razonable de las autoridades nicaragüenses respecto de esta expulsión. Las represiones que se dan en el marco de protestas sociales serían algunas de las circunstancias y de lo que enfrentamos los defensores y defensoras en el continente. Hay además dentro del amplio espectro de defensores y defensoras grupos que están en una mayor situación de riesgo. Generalmente, y lo ha dicho tanto la Comisión Interamericana a partir del seguimiento que hace como la relatora o el relator ahora de Naciones Unidas, están vinculados con los defensores y defensoras del territorio, del ambiente, y también acá hay otras dos, en los primeros 2 casos de territorio y ambiente particularmente se puede explicar por el tipo de intereses que están adversando, que son intereses muy poderosos, ¿verdad? Empresas mineras, empresas hidroeléctricas, empresas privadas de muchísimo poder, y por lo tanto, y en situaciones generalmente donde hay conflictividad social, por ejemplo en Centroamérica, si ustedes hacen un mapeo de la conflictividad social, está vinculado con campesinos, pueblos indígenas, afrodescendientes, en zonas donde además hay poco control de las autoridades. Entonces operan, digamos, servicios de seguridad privada y matan a una persona y no tienen ningún tipo de consecuencia. Entonces eso hace que estén en una mayor situación de riesgo. Y por otra parte, defensores de la diversidad sexual o mujeres, porque están atacando de alguna manera valores o discursos que reproducen nuestras sociedades con mucha facilidad y que no son bien recibidos por las mayorías. Entonces el hecho de que, bueno, lo que acabamos de ver con estas organizaciones del Salvador, el hecho de que estén promoviendo una despenalización del aborto terapéutico, eso a muchos les parecerá que no debe ser así porque tienen una determinada concepción del derecho a la vida. En el caso de la diversidad sexual, el hecho de que estén promoviendo el matrimonio igualitario, o sea, el hecho de que aquí no es que están contrariando intereses de poderosos como empresas o actores
administradores no estatales, sino que están contrariando los valores que se consideran generalizados en nuestras sociedades y que devienen de una explicación histórica. Acá quería mostrarles una entrevista, que solamente tengo el audio, de una compañera, Berta Cáceres, que fue también, es una defensora de derechos humanos indígena, hondureña, y ella fue criminalizada, o sea, 2 procesos que le hicieron. Mire, el ataque... pero lo que me interesa que escuchen allá está la foto de ella, de Berta, de esta entrevista, es cómo ella como mujer vive esta situación de riesgo, porque no es igual el riesgo que viven los defensores de derechos humanos que las defensoras de derechos humanos, y no necesariamente porque proviene del Estado. Entonces me interesa que lean lo que ella piensa de lo que ha estado viviendo. O sea, cuando una persona es dirigente no es lo mismo cuando es hombre que cuando es mujer. Y yo lo he vivido, o sea, no es que me lo han contado, es que lo hemos vivido. Primero, el COPIN es conducido a un fraccionamiento interno y este grupo de compañeros, 8 que se deslindan del COPIN, el principal ataque es por eso, es porque es una mujer la que está conduciendo el COPIN, es porque una mujer ha enfrentado el proceso de Río Blanco, que no ha sido fácil, que logra sacar a una transnacional que Sinohidro sea la transnacional más grande del mundo en construcción de represas, y eso es algo mayúsculo, importante, y que lo hacen comunidades, ¿verdad? Y una organización dirigida por mujeres, sobre todo. Entonces, el ataque es así, ¿verdad? De que siendo yo coordinadora del COPIN, he conducido mal al COPIN, que no soy estratega, que hemos perdido la perspectiva porque hemos llegado a la violencia, ¿verdad? Y que hemos traicionado al gobierno porque tan bueno que ha sido con el COPIN, ¿verdad? Y eso deriva, bueno, de muchas cosas. Nosotros hemos arrancado logros a distintos gobiernos, pero no. La empresa nos acusa de que en los primeros... Eso se los quise mencionar porque no solamente el riesgo para las defensoras mujeres es diferente en función de, por ejemplo, los defensores del territorio o de los hombres, sino porque además requiere de una respuesta diferenciada. En muchos de los casos que se han documentado sobre mujeres defensoras en riesgo, el riesgo proviene de los mismos compañeros, lo que decía Berta en su declaración, ¿verdad? El hecho de que ella sea la lideresa, cómo una mujer va a estar liderando un movimiento contra una empresa poderosa, y lo que ella decía, no soy estratega. ¿Cuántas de las mujeres que están acá en sus ambientes laborales somos víctimas de algún tipo de discriminación? Aun cuando nos consideramos igualiticas que los demás, en la práctica a veces se nos discrimina por ser mujeres. ¿Cuántos compañeros de organizaciones van a las reuniones de poder o cuántos se nos discrimina, quizás no conscientemente, pero en cuántas ocasiones las reuniones en las que se deciden cosas se hacen en la noche? Cuando la mujer tiene que ir a la casa porque tiene sus hijos y resulta que al grupo de compañeros se les ocurrió que nos vamos a reunir a tomar tragos en la noche y ahí toman las decisiones. Y las mujeres estamos excluidas de esos espacios porque tenemos otro tipo de responsabilidades adicional a la labor de defensa de derechos humanos. Entonces el riesgo no solamente proviene de esa visión distinta contra la cual las mujeres están luchando, sino que también merece una situación o una respuesta particular que generalmente no es dada por los estados. Volvemos a la empresa. Ahí, eso. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de los estados respecto de esta problemática? Realmente, para mi criterio y nuestra experiencia, bastante insuficiente. Se han creado algunos mecanismos, ahorita voy a mencionar pues muy brevemente por razones de tiempo los que están y las críticas que se han hecho, ¿verdad? El mecanismo, por ejemplo, de Brasil, que es un mecanismo de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, y lo que se ha dicho respecto al mecanismo de Brasil es que, bueno, que no ha contado con el
presupuesto suficiente para funcionar. Además, como ustedes saben, Brasil es un estado federal, entonces resulta que una cosa es que creen el Programa Nacional de Protección a nivel federal, pero para que funcionen los estados requiere realizar una serie de convenios y por lo menos hasta el año pasado solamente 8 de las 27 entidades federativas habían firmado este tipo de convenios. Eso quiere decir que una amplia gama de defensores y defensoras de los estados que no han firmado convenio no pueden acceder a este mecanismo de protección. Por ejemplo, se han hecho críticas por la excesiva burocratización, porque a veces tenía que pasar por 5 instancias para que finalmente se diera una solicitud de protección, y además porque este mecanismo de Brasil no se creó mediante una ley, sino que se creó mediante un decreto, y hay un proyecto de ley que está en el Congreso desde hace muchos años y no se aprueba. Colombia ha sido otro de los precursores, digamos, en términos de la creación de mecanismos de protección para defensores y defensoras. Sin embargo, aunque tiene ya bastantes años de funcionar, también se ha hecho críticas respecto de la burocratización del mecanismo, que no hay coordinación entre el programa que está centralizado y las autoridades locales, porque a veces se hacen estos mecanismos, y eso yo creo que es transversal a todos los que se han creado, se hace pensando en el defensor o defensora que está en la ciudad capital, ¿verdad? El que tiene acceso para llegar a la institución a pedir, pero no se hace pensando en el defensor o defensora que está en la zona rural, donde no hay seguridad de ningún tipo, donde no hay acceso a teléfono, donde no hay internet, o si hay algún tipo de autoridad, son autoridades que no tienen capacitación, que no sabe qué es esto del mecanismo, y que cuando alguien llega a pedirles protección, más bien se extrañan o actúan en contra de esa petición de protección. Entonces, por ejemplo, en Colombia, bueno, se ha dicho precisamente que el mecanismo además solamente se enfoca en medidas duras de protección, o sea, en que darles un chaleco antibalas, en que darles un carro blindado o darles seguridad personal o botón de pánico, cuando hablamos de defender y de proteger a defensores y defensoras, no podemos hablar solamente de ponerles un chaleco antibalas. La protección tiene que ser integral y pasa por medidas adecuadas de prevención, o en ocasiones es mejor un discurso del alcalde de la comunidad al lado del defensor o defensora diciendo que acompaña la lucha, que puede ser que no coincida pero que la respeta, a que le pongan a un guardia de seguridad acompañando a la persona 24 horas. Y ese tipo de cosas, ese tipo de medidas no duras son las menos comunes, lamentablemente. Además de que en Colombia también hay dificultades respecto al tema de investigación, que ese también es uno de los grandes retos de todos los mecanismos. En Guatemala no hay un mecanismo como tal. Se creó en el 2008 algo que se llama Instancia de Análisis de Riesgo, que tenía participación de sociedad civil, y el objetivo principal era analizar los ataques a defensores y defensoras, identificar los patrones de violencia y hacer recomendaciones para atacar esos patrones de violencia. Durante algún tiempo estuvo funcionando mejor, pero lamentablemente con este gobierno ese no fue el caso. El personal que asumió la instancia pues era personal que no tenía mayor conciencia, parece ser que información que se brindó no se utilizó bien, y de hecho provocó que la sociedad civil que estaba representada en esa instancia se retirara, dado que no estaba cumpliendo con el propósito. Tampoco fue creada esta instancia mediante una ley. En México en el 2012 se aprobó una ley también de protección a defensores, defensoras y periodistas. Es una ley que en la teoría es bastante positiva, digamos, cuando se aprueba, era la primera ley además, o sea, era el primer mecanismo que se creaba mediante ley, y fue una ley que fue saludada básicamente por toda la comunidad internacional y nacional, en la que participó la sociedad civil, pero bueno, este es un fiel reflejo de cómo lo que se plasma muy bien en el papel no necesariamente funciona tan bien en la práctica, porque este tema tiene muchísimas complejidades. Entonces, por ejemplo, de las críticas que se ha hecho es que en diversos momentos desde que está funcionando se tardaron muchísimo en responder a solicitudes de protección. Entonces, por ejemplo, habían solicitudes que no se respondían sino hasta 6 meses después, cuando estamos hablando de personas en riesgo de amenazas directas, de amenazas inminentes. Que no había transparencia respecto de cómo funcionaban los protocolos, que el personal no estaba capacitado para hacer
hacer análisis de riesgo. Este mecanismo sí tenía mucho dinero y no era capaz de ejecutarlo, por ejemplo, no habían protocolos acorde con la perspectiva de género. ¿A qué me refiero? Como les decía, el riesgo para defensores o para defensoras o para defensores, por ejemplo, de la comunidad LGBTI, las medidas que se implementen no pueden ser igual, o sea, tienen que considerar las particularidades del defensor, el contexto. No podemos pensar que le pongan un chaleco antibalas a una persona que vive en el desierto y con temperaturas de más de 40 grados, o sea, eso es insostenible. O pensar que si es una mujer defensora se le va a poner seguridad personal, bueno, buscar que sea una mujer la que le dé acompañamiento y no necesariamente un hombre. Hay que considerar ese tipo de cosas porque no se trata solamente de proteger para que no les maten, sino de que la persona pueda continuar haciendo su labor. Y si la persona tiene tantas medidas más bien que le impiden continuar con su labor, entonces eso más bien es perjudicial. En el caso de Gladys Lanza, la persona que les comenté, ella tiene medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana y, por ejemplo, ellos son una organización de mujeres que reciben víctimas de violencia doméstica. Entonces, una de las medidas que el Estado insistía en tomar era ponerles un policía en las instalaciones, un puesto fijo en las instalaciones. Pero para ella eso era contraproducente porque eso inhibía a las víctimas de violencia de llegar a denunciar. Entonces, algo que para otra organización puede ser fantástico, o tener un oficial de policía ahí todas las 24 horas, a ella les impedía seguir con su labor de defensa. Entonces este tipo de consideraciones son muy difíciles. Y en el caso de Honduras, pues se aprobó justo en mayo de este año una ley que protege a defensores, defensoras, periodistas, operadores de justicia, incluyendo hasta los abogados. Y bueno, todavía no ha entrado en vigencia. En principio tenía que haberse dado unas reglamentaciones que justo al 15 de agosto todavía no estaban. Y pues nosotros tenemos algunas preocupaciones, ¿verdad? Es una ley que tiene algunos artículos interesantes, pero tenemos nuestras dudas sobre la institucionalidad que estaría a cargo de implementar las medidas, tenemos nuestras dudas sobre la existencia de capacidad suficiente para poder implementar adecuadamente medidas de protección. La reglamentación hasta el momento no se está haciendo con participación, hemos estado exigiendo que se permita participar en la elaboración de los reglamentos y tenemos dudas sobre la voluntad política, ¿verdad? Creemos que en Honduras la ley, si bien es cierto, incluye a defensores y defensoras, se hizo más bien pensando en proteger a periodistas, proteger a operadores de justicia, porque a la par en la que se estaba, por ejemplo, aprobando la ley en Honduras, estaba Honduras bajo examen del examen periódico universal y el canciller atacando a las organizaciones que iban a poner en mala el nombre de Honduras en Ginebra. Entonces era como una contradicción, estás aprobando una ley para protegerlos y por otro lado estás diciendo que son unos terroristas y que lo que quieren hacer es ganar dinero con ir a poner en mala Honduras. Entonces ese tipo de cosas nos generan dudas, pero bueno, esperamos por el bien de los defensores y del país que pueda la implementación ser mucho mejor de lo que hasta ahora ha sido. ¿Y qué estamos haciendo nosotros en relación con este tema? Bueno, estamos trabajando mucho dando seguimiento al fortalecimiento de los mecanismos nacionales, particularmente en Honduras hemos estado muy involucrados pues haciendo aportes para que esta legislación funcione. En Guatemala estamos apoyando también esfuerzos de las organizaciones locales para que se cree una política pública en materia de protección a defensores y defensoras, que además es una medida que ordenó la Corte Interamericana en una sentencia contra Guatemala. Solicitamos numerosas medidas de protección, generalmente cuando viene una solicitud de defensores y defensoras, pues nuestra reacción siempre es inmediata porque entendemos la importancia que tiene este grupo para las democracias y para nuestros países. Y ahora también estamos promoviendo protocolos de investigación de delitos contra defensores y defensoras, porque nos parece, eso es algo que en ningún país ha avanzado. Los porcentajes de impunidad respecto de delitos contra defensores y defensoras superan el 95% en todos los casos. Si hay asesinatos, generalmente no los investigan, o si acaso logran sancionar a alguien, son autores materiales y nunca autores intelectuales. Y cuando se trata de seguimientos, de hostigamientos, de agresiones, generalmente no se hace nada. Entonces, en Guatemala estamos ahorita en un diálogo con el Ministerio Público para que se apruebe un protocolo para investigar delitos contra este grupo, y acabamos de negociar, de firmar una solución amistosa en Honduras, en donde el Estado se comprometió a crear un protocolo de esta naturaleza y vamos también a estarles ayudando
ayudando y es algo que seguramente también trabajaremos en México. Por supuesto que el trabajo varía dependiendo de las condiciones del país, pero son un poco las grandes preocupaciones que tenemos y en las que queremos estar apoyando. Y acá ya para terminar, pues les dejo algunas fotos de la realidad, ¿verdad? De esto que llamamos defensores y defensoras. Claudia Escobar, una jueza guatemalteca que denunció actos de corrupción y ahora se encuentra en el exilio precisamente porque fue víctima de persecución en Guatemala. Acá ellos son, bueno, además de que aparecemos algunos de Cegil, Guillermo López, Ramón Barrios, Tirsa Flores, Luis Alonso Chévez, son jueces que fueron despedidos en el marco del golpe de Estado en Honduras por ejercer su libertad de expresión y por defender derechos humanos. Este es el caso que les digo que está ahorita por ser fallado por la Corte Interamericana y donde nosotros estamos demandando que se reconozca que ellos como jueces tenían el derecho a defender derechos humanos. Gladys Lanza, que es la colega hondureña que les mencioné, que está siendo víctima de criminalidad y actualmente tiene esta condena que está siendo impugnada. Vidulfo Rosales, abogado defensor de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, entre otras muchas personas que defienden el estado de Guerrero y que él mismo ha sido víctima de persecución y de amenazas y ha tenido que salir en varias ocasiones de México. Indígenas tolupanes que defienden el territorio en Honduras. Yasmín Barrios, la jueza vinculada con el caso Ríos Montt, y por supuesto dos colegas de los que yo me siento muy orgullosa, que recientemente vivieron en carne propia la arbitrariedad de un Estado que no cree en la democracia. Y eso sería todo.